El enemigo a abatir por esta élite supranacional o globalista no es otra cosa que el ser humano. Es decir, hay un desprecio absoluto por parte de las élites por el ser humano corriente, no solo en las élites supranacionales, también las tenemos en las élites nacionales. Y obviamente para destruir a esa parte de la población, no en el sentido físico, sino en el sentido psicológico, hay que atacar obviamente sus creencias, sus bases morales. Y en este caso, primero es destruir las naciones y obviamente la religión. Hay un objetivo que es crear una religión única. Es decir, las religiones tradicionales son un escollo para ese nuevo orden mundial, para la consecución de ese poder político. Si eliminamos la religión, estamos eliminando obviamente una vía de escape muy humana que de alguna manera evita que llegues al control mental de las personas. Podremos controlarlas físicamente, pero la religión permite que esas personas se puedan evadir a otro plano y obviamente también contienen unos códigos ético-morales muy firmes que están completamente enfrentados ante los códigos morales que nos quieren implantar. En este caso, la religión católica o la Iglesia católica es el enemigo a batir desde hace siglos. Ya no solo hablo de la masonería, sino de muchísimas personas. Es decir, es necesario hacer caer esa civilización cristiana para poder implantar una nueva civilización. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho, por ejemplo, incluso Hillary Clinton en unas declaraciones antes de las elecciones de 2016, en las que decía que las religiones eran un escollo, que había como por cualquier vía había que acabar con ellas e implantar una nueva religión. Ya seamos si podemos pensar en una religión de Estado, en unas nuevas religiones New Age, en fin, todo este tipo de prácticas pseudo-religiosas que nos están implantando con el objetivo de que realmente no estemos pensando en lo importante. El objetivo en general cuando hablo de la humanidad es el control absoluto de la población, pero no solo hablo de control digamos policial, sino control de lo que se consume, de lo que se piensa, de lo que se educa, de lo que se ve. Más o menos yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza esta realidad porque es un poco lo que estamos viendo. Nos censuran las redes sociales, nos censuran medios de comunicación, censuran incluso en los mismos colegios y esto no es otra cosa que poner barreras. Entonces necesitan acabar con todo eso para poder tener el control. Obviamente cuando hablo de Soros como uno de los principales promotores de este nuevo orden mundial, lo dejo muy claro, uno de los principales, o digamos una de las caras visibles. Yo creo que si conocemos a Soros tanto, es porque a Soros se le permite mostrarse. Con esto ¿qué quiero decir? Con esto digo que los verdaderamente poderosos están en la sombra. Ahora bien, si Soros, digamos que trabaja en el lado social, quiero decir la sociedad civil, es decir, es un experto en modificación de conciencias. Para eso trabaja en la ventana de Overton. La ventana de Overton es una herramienta que nos permite transformar lo imposible en un hecho factible. Y hay varias fases. Obviamente primero viene la propaganda, la ideología. Para eso se crean y se financian think tanks, fundaciones, asociaciones que generen supuestos documentos científicos, oficiales, estudios, etcétera, de los cuales después se hagan eco los medios de comunicación. Esos medios de comunicación llegan a las masas. Las masas, a base de repetición de estos estudios, estos conceptos, estas ideologías, acaban, si no aceptando como propias esas ideologías o pensamientos, sí aceptándolos diciendo que es algo como ya existe y lo ven por todas partes, es algo que hay que aceptar. Una vez llegamos a esa tercera fase, viene la cuarta fase, que es la de los políticos. Los políticos, obviamente, con el interés partidista de continuar en el poder, se hacen supuesto eco de esas reclamaciones supuestamente sociales y obviamente después el quinto, que es la transformación en leyes, la legislación. Entonces esos 5 pasos es lo que se ha seguido con muchísimas cosas. Tenemos el aborto, tenemos el matrimonio homosexual, ahora tenemos ya ha empezado la eutanasia y el siguiente paso es la pedofilia. Y esto es pura matemática, es ciencia política y siempre funciona. Entonces, si nos atenemos a que esto sirve para aplicar ciertas cosas, ¿qué es lo que ha hecho Soros a nivel social? Lo mismo. Ha financiado ONGs, asociaciones, fundaciones, ha financiado medios de comunicación, ha financiado a políticos e incluso ha financiado a instituciones como por ejemplo puede ser la Unión Europea o el European Council on Foreign Relations, que es la versión europea del CFR norteamericano, que es el principal lobby de la política exterior norteamericana, en este caso en Europa. Entonces, si tienes los 5 pasos o los 4 pasos de los 5 en tu mano, es mucho más fácil modificar la realidad de los ciudadanos precisamente porque toca todos esos palos. Si nos vamos a instituciones supranacionales, ¿cuál es el papel de la ONU, de la UE? Es muy parecido. Bueno, el Banco Mundial obviamente es la gestión económica mundial, lo mismo parecido del Fondo Monetario Internacional a la hora de préstamos. El control económico y los préstamos sirven para el chantaje económico a las naciones.
Hay muchísimas naciones africanas que se han quejado precisamente del chantaje económico, de dinero supuestamente de ayudas al desarrollo, siempre dependiendo de cuestiones como, por ejemplo, la implantación del aborto, la implantación de la ideología de género, de educación sexual temprana para los niños, etcétera, etcétera. La OMS ha sido fundamental para la implantación de la idea de que existe una pandemia mundial, y si no hubiera sido por la OMS, en este caso por Tedros Adhanom, no se hubiera creado o no se hubiera llamado un confinamiento mundial. Primera vez en la historia que los ciudadanos de este planeta hemos visto cómo en todas las naciones se seguían los mismos pasos. Es decir, nada ha conseguido antes que realmente hubiera una coordinación nunca antes vista a nivel global. Coordinación que, aunque a nosotros nos parezca mucha, en general ha sido como muy sospechoso, por así decirlo, no sigue siendo suficiente para esta élite. Según ellos, los retos que nos plantean las pandemias del futuro, eso supera por muchísimo la capacidad gestora de los estados independientes entre sí. Es decir, que como no hemos sabido gestionar el coronavirus, es necesario que cedamos más nuestra soberanía a estos entes supranacionales, que ellos saben sí realmente lo que nosotros tenemos que hacer. Llevarnos a ese buen camino, a guiarnos como si fueran un dios, porque nosotros como ciudadanos comunes somos demasiado estúpidos para valernos por nosotros mismos. Las redes sociales han sido siempre una herramienta fundamental en el tema de la comunicación, pero como todo avance tecnológico tiene siempre su cara y su cruz. Como todo avance tecnológico nos lo venden que es bueno para poder hablar con nuestros familiares, que están en contacto con gente de todo el mundo, pero el problema, el contrapeso es el control absoluto, ¿no? Ya no solo el control de lo que hacemos, sino incluso de nuestros pensamientos, porque muchas veces decimos cosas en redes sociales que quizás fuera de un ámbito demasiado privado, ¿no? Y eso es precisamente a donde van ahora con el tema de la censura. Han visto que en los últimos años ha habido también una pequeña revolución en redes sociales, dado que cada vez hay más perfiles conservadores, antiglobalistas, más perfiles de gente contraria a los designios de este nuevo orden mundial, ¿no? Y si estuviéramos realmente en un mundo libre, democrático, y esto lo digo para que la gente se dé cuenta de que no vivimos en un mundo libre, democrático, la libre circulación de ideas y de debates debería ser una de las principales características de todo sistema. Y estamos justo en lo contrario. Y no justo en lo contrario porque de facto no se puede hablar, porque antes sí se podía hablar de muchas cosas. El problema es que los que son realmente poderosos, los que controlan las cosas, se han dado cuenta de que si dejamos que libremente ciertas ideas circulen, no las suyas, en cuanto a debate, esas ideas ganan o se han demostrado que tienen más peso que otras. Es decir, por ejemplo, con el tema del aborto, ya no hay argumentos científicos médicos, ahora son argumentos puramente sentimentales, ¿no? El derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo, porque por eso saben que los argumentos médicos no pueden vencerlos. En cuanto a argumentos, por ejemplo, de información de los medios de comunicación, de cómo funcionan los medios de comunicación, de cómo funcionan los gobiernos, exactamente lo mismo. Se censura completamente a aquel que intenta hacer una crítica constructiva o negativa de lo que sea, pero hacer una crítica para avisar de qué está ocurriendo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, hablando de Soros y demás, algunas veces me han censurado, y está claro que lo que se trata es de que no exista un relato. En los sistemas de masas, si no te muestran, no existes para la gran parte de la población. Y eso es lo que se trata. Es decir, se trata de omitir, de facto, cualquier tipo de persona, cualquier tipo de discurso que pueda poner en peligro los pilares bajo los que sustentan este nuevo poder. En este caso no puedes contradecir las normas de la ideología de género, el feminismo, el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ese debate de ideas en los medios de comunicación, pero precisamente porque tienen miedo a lo que pueda ocurrir. Porque cuando ha ocurrido que algunas personas han ido a ciertos debates a exponer ciertas ideas, la gente se da cuenta de que hay otra línea de pensar diferente a la que tenían en mente. Y por lo tanto hay otra forma de racionar las cosas. Si el video te gustó, no olvides de darle like, compártelo con tus amigos, y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Gracias.